Básicamente voy a hablarle acerca de cuál fue mi perspectiva para encontrar vulnerabilidades en este tipo de dispositivos. Porque hay que tener en cuenta que hoy en día casi todo se debe o quiere, mejor dicho, se quiere estar conectado, ¿no? Tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, Corea o Asia, tienen dispositivos muy conectados, ¿no? Tienen hasta la lavadora, la refrigeradora, todo. Y el tema es que, claro, todo está conectado y que eso es práctico de cierta manera, pero es seguro. Entonces, voy a empezar a hablar acerca de los routers porque digamos que es lo que es más común que las personas tienen. Este router es un router de Link, era el último, cuando lo compré era el último que tenía, la última versión, que eso fue hace un par de años atrás. Y básicamente tenía, bueno, este va a ser la agenda: motivación, reconocimiento, análisis del firmware, descubrimiento de las vulnerabilidades. Y primero quería hacer esto porque es divertido. No suele tomar tanto tiempo con tal vez otros tipos de vulnerabilidades que suelen ser sistemas operativos y tal. Y lo segundo es que se está usando mucho. Por ejemplo, hay competencias muy famosas como la Pwn2Own y otras que te pagan por paunear este tipo de dispositivos, ¿no? Que a veces su complejidad no es tan alta como tal vez si abrir en un sistema operativo de escritorio, ¿no? Es complejo, pero digamos que hay una diferencia. Muy bien, entonces, ¿cómo afrontamos esto? Es decir, yo tengo el dispositivo, ¿qué hago? Lo tengo enfrente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vale, hay que abrirlo, obviamente. Eso, ven, ahí es un disipador, debajo tiene unas shields. Entonces, en esta ponencia, en esta charla, les voy a mostrar solamente lo que yo hice, porque si no me funciona un método, intento otro, y si no funciona otro, intento otro. Entonces, uno de los métodos que tenía en mente era, obviamente, eso era removible, lo que pueden ver ahí es removible, pero luego tiene unos shields, entonces había que abrirlo y tal, pero no fue necesario porque aquí a la izquierda tenía unos inputs. Esas pines yo los soldé, pero tenía unos inputs que son muy claros, que es RX D 3.3, que es un protocolo muy usado por estos dispositivos, que se llama UART, como pueden ver ahí, y simplemente necesitan ese hardware que ven para conectarnos. Luego eso lo conectan a la compu y con algún programa para poder leer a través de serial ya pueden interactuar, digamos. O sea que no es tan complicado, por lo menos en este. Estoy haciendo un poco de research en otros dispositivos. Hay un ISP muy grande que es en Argentina, que estuve mirándolo y se ataca de otra manera, pero bueno, eso es para otra charla. Entonces, simplemente es revisar qué pines hay. Hay unos pines que son de UART. Es simplemente fácil encontrarlos. ¿Por qué? Porque si uno saca el multitester y pines ahí, va a ver que justo cuando inicia el router comienza a oscilar el voltaje. Sube y baja todo el tiempo. ¿Por qué? Porque es data que se está enviando. Entonces, si uno va haciendo eso en algunos pines y encuentra más o menos esa oscilación, puede ser que eso sea UART, ¿no? Obviamente hay otros bases, pero bueno, con este era suficiente para este dispositivo, ¿vale? Muy bien, entonces cuando nos conectamos es lo primero que vemos, y es importante ver, digamos, obtener estos outputs. ¿Por qué? Porque te dan información del dispositivo, ¿no? Y podemos ver el tipo de chip, podemos ver que tiene una NAND flash, un W25N01GV. Eso se lee con un programador súper fácil, así que si no hubiera podido entrar por UART, lo que hubiera hecho es quitarles los shields y probablemente haber comprado el programador, que no es tan caro. Se conecta y en 5 minutos tienes el dump del firmware, ¿no? Y bueno, más información. Acá nos dice cómo se inicializa el kernel, qué tipo de file system se está usando, UBFS. Incluso nos dice los sectores, se pueden ver ahí. Está bueno porque cuando uno dumpea el firmware, no está montado el file system. Es decir, tiene todo en RAW, entonces uno tiene que tener en cuenta esta información que pueden ver ahí, ¿no? Cómo está montado y las direcciones donde se monta. Así que está bueno tener esa información. Muy bien, entonces,
Antes de que continúes con este video y si realmente te interesa la seguridad informática, te quiero hacer una invitación. La Dragon Heart Security Conference es uno de los eventos de seguridad informática más grandes en Colombia y uno de los mejores en Latinoamérica. Allí tendrás la oportunidad de conectarte, compartir y aprender de algunos de los hackers más destacados. Queremos hacerle la invitación a todas las mujeres que están en este tema de la ciberseguridad que se animen a venir. Charlas en español que tengan la calidad que tiene Dragon Heart. Es una experiencia demasiado buena y se las recomiendo a todo el que pueda asistir. Es una gran conferencia, nos gustó mucho la especialización que llega a tener y también la comunidad que hay alrededor. Haz parte de la próxima edición de la Dragon Heart Con haciendo clic en esta tarjeta y registrándote. Una vez que tenemos eso, nos conectamos por UAR y tenemos información, nosotros necesitamos recopilar la información, ¿no? A ver un ratito. Entonces, en este caso de aquí no era tan complicado porque uno entraba y te daba directamente la shell, pero tenía como un password. Revisando el log, ese mismo log que ustedes ven, tenía la password hardcodeada, así que copiabas y pegabas y tenía shell. Era muy fácil, no era tan complicado. Muy bien, ok, entonces recopilamos información, ¿sí? Tenemos acceso físico, tenemos una shell. ¿Qué necesitamos? Bueno, primero tenemos que saber qué vamos a atacar, ¿sí? ¿Qué servicios tienen expuestos? Entonces, tenemos que ver de dos formas. ¿Qué servicios tienen expuestos para toda la red y qué servicios solo están expuestos, digamos, de manera local? Como pueden ver, una de las opciones es el web server, ¿sí? El web server obviamente está expuesto y cualquiera que está conectado al router puede verlo. Así que, ok, entonces, ¿cómo obtenemos el firmware? O tenemos shell, lo podemos descargar de ahí, pero en otra visión, digamos, nosotros podemos, en este caso, descargar el firmware, ¿sí? El tema aquí es que está disponible por el fabricante, pero el firmware está cifrado. Como que, entonces para descifrarlo hay que reversar el firmware, pero no puedo reversar el firmware porque está cifrado. Y esto es lo que yo le decía. Entonces cuando estábamos viendo el log, está el password ahí, simplemente ponía SH, me pedía el password, el log, administración, el password y directamente tenía shell, ¿no? Y ahí pueden ver, ¿no? Que es un cat proc CPU info y obtengo el... O sea, veo que estoy dentro del device. Muy bien. Ahora, entonces, ¿cómo empiezo? Ya sé más o menos qué voy a atacar, como pueden ver acá. Voy a enfocarme en el web server, que digamos que todo el mundo lo puede ver. Pero, ok, entonces, ¿cómo comienzo a analizar? Bueno, entonces lo abro con un desensamblador, en este caso es AIDA, y vemos que hay miles de funciones ahí. Bueno, cientos de funciones en realidad. No tienen nombre, o sea... ¿Cómo reversas esto? Lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar qué hace cada función, ¿sí? Y lo bueno que estos dispositivos tienen este tipo de cosas. Como pueden ver ahí, tienen un log que aparece el nombre de la función. Si falla, te tira el nombre de la función y por qué te está fallando. Entonces, con un simple script, puedes agarrar justamente el argumento que ven ahí, el LAN static IP edit, y luego renombrar el nombre de la función, ¿no? Acá hay más info. Si pueden ver, digamos, estos son muchas fixtures que tiene el router y vemos cómo se está registrando. En este caso es un registro, es como que registra para que cuando se triggere un evento, por ejemplo, quieren setear el firmware, el firewall, las configuraciones, entonces termina ejecutando esa función que está en el siguiente argumento. Así que... Pero bueno, lo interesante es que aparecen los nombres de las funciones, ¿sí? Y esto es lo que yo les decía, ¿no? Entonces, ¿a quién ataco? Bueno, ataco, en este caso, al web server. Este es el web server, como pueden ver, es simple, o sea, si buscan un D-Link es como muy parecido, así que es muy probable, yo no lo probé, pero es muy probable que las vulnerabilidades que encontré afectaran a más dispositivos de D-Link. Muy bien. Contamos. Ok, bueno, creo que voy bastante bien. Muy bien, ahora, ok, tenemos entonces, hemos podido accesar, sabemos qué vamos a atacar, hemos podido identificar, tenemos shell, obviamente, hemos renombrado las funciones, así que tenemos una idea general de qué hace cada cosa. Y luego, aquí hay algo que yo quería poner, porque
cuando nosotros buscamos vulnerabilidades, es bueno pensar, ¿sí?, qué es lo que queremos hacer, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros buscamos vulnerabilidades, queremos saber, ¿hay inputs del weblogging antes de la autenticación? ¿Qué información se le envía, ¿sí?, al web server? ¿Qué cabeceras tiene? ¿Sí? ¿Hay algo más del lado del cliente que yo pueda modificar? ¿Sí? ¿Algún comando después de autenticación, por ejemplo? Hay un comando que puede enviar y uno puede modificarlo por las cabeceras. ¿Hay alguna implementación que está dentro del router pero que no está expuesta? Esto es muy común. Que tienen el web server, tienen las features ahí, pero hay otras features que están dentro del firmware pero no están expuestas del lado del usuario. Entonces, hay eso. Está bueno que nos planteemos eso porque eso nos va a dar una idea más o menos de qué es lo que vamos a hacer, ¿sí? Y en este caso, para buscar un post-out, podemos analizar las funciones que permite realizarnos el web panel. Por ejemplo, nos permite setear el firewall, nos permite setear un SMB, nos permite setear algo. Entonces, ¿qué funciones nos permite hacer el router? ¿Sí? Me permite subir firmwares arbitrarios. Hay algunos que no te, digamos que tú puedes subir, digamos, la versión del firmware y también puedes hacer un downgrade y no detecta eso, o sea, te permite hacerlo, ¿sí? O hay un protocolo específico que se conecta a algún lado y yo puedo hacer man in the middle y meterle mi firmware en el medio para que descargue mi firmware y al final, ¿cómo se llama? Levante mi firmware. ¿Se puede hacer? ¿Puedo activar algún servicio arbitrariamente? O sea, este es post-out, obviamente. Hay algunos servicios, que vamos a ver en este router, que voy a mencionar solo uno, pero hay algunos más, que se pueden activar de manera, arbitraria y que incluso son más vulnerables que, digamos, que lo que uno encuentra. Entonces, eso nos puede ayudar, ¿no? Hay alguna inyección de comando, hay algún input ahí que yo puedo ponerle otro comando y me termine ejecutando algo. Y así. Esto, obviamente, estas preguntas no están limitadas a, ¿sí? Son unas preguntas que yo pensé, pero al final ustedes van a preguntarse muchas más cosas para eso. Muy bien, vamos a empezar entonces a buscar una vulnerabilidad post-out. Vamos a hacer lo más simple posible, porque uno quiere hacerlo rápido, no quiere tener mucho tiempo y quiere divertirse, ¿sí? Entonces, lo que hacemos en estos casos es mirar todas las cross-referencias hacia funciones como system, exit y similares. Las cross-referencias, para los que no saben, son todas las referencias del código que llaman a esas funciones, ¿sí? Entonces, comenzamos a mirar. Esto también se puede hacer programáticamente, pero directamente entonces comenzamos a mirar en qué parte del código llaman a estas funciones, ¿sí? Por ejemplo, esta función. Ahí, como pueden ver, al final hay un system, ¿sí? Y hay un sprint arriba, así es como que ya a algunos ya se les da una idea, ¿no?, qué se puede hacer. Y pueden ver incluso al inicio que hay un user. Ese user nosotros lo controlamos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a setear esta fixture, nosotros controlamos el username. Es decir, cuando nosotros le pasamos la información, este es post-out, acuérdense, uno puede escribir en el input, pones el nombre, ellos leen el nombre y al final en el sprint es usado. Así que nosotros podemos directamente ahí inyectar un comando, ¿no? Y termina ejecutando ese system. No es tan complicado. Ok, entonces tenemos que tener en cuenta ¿cómo me logueo primero? O sea, porque al final, si yo quiero hacer un exploit de esto, necesito automatizar el logueo, ¿sí? Está implementado en JavaScript, así que uno lo puede hacer incluso en el mismo navegador, aprieta F12 y ahí mismo puede hacer el exploit, no es tan difícil. Yo lo hice en Python porque estaba probando otras cosas, así que lo hice en Python, pero porque estaba haciendo muchas otras cosas más al router y para mí era como un poco más sencillo, pero les digo que se puede hacer en JavaScript, no hay ningún problema con eso. Y nosotros, como pueden ver ahí, esa es mi función. Yo seteo el user, obtengo el XML, que básicamente este es un web server que va atrás de XML, donde se envía las data. Y directamente por post le envío la información, ¿no?
Y ahí pueden ver. Entonces, finalmente, yo especifico el user. El password no importa, no nos importa porque al final no es una data válida, sino es una data que va a terminar ejecutando comandos. Entonces, yo seteo el user. En el firmware, esta función lo que hace es lee mi user, se ejecuta ese print, lee mi contenido de user, que va a ser un punto y coma y un comando que yo quiero, y finalmente va a ejecutar system. Así que vamos a ver el primero. Ok, entonces, ahí se puede ver. Déjame que le pongo play. Vale, entonces, nada, le paso el exploit, la IP, obviamente, el usuario, password, le tiro la conexión y ahí pueden ver, ¿no? Voy a poner, si pongo pausa ahí, no sé si puedo poner, ahí. Entonces, acá pueden ver que justamente estoy intentando ejecutar esa fixture del router, que es setear un PPPoE. Este es el output que me tira, a mí me da igual esto, pero finalmente, como le estoy tirando un command injection, ejecuto este comando que está acá, que es para tener un reverse shell, acá están los comandos, y obtengo una shell por dentro. Ahí pueden ver que está mydelink. Y así que ya tengo acceso. Así que teniendo solamente el usuario y contraseña, en este caso, puedo obtener una shell y estar dentro del router, ¿sí? Como pueden ver. Y aquí es donde ustedes aplauden. Muy bien, entonces, ¿cómo obtenemos un pre-out esta vez? Muy bien, como les había dicho, yo quería atacar el web server, ¿sí? Y estas son algunas preguntas que yo me estaba haciendo, algunas ideas que yo tenía, ¿no? Tengo que obviamente analizar el binario del web server. Quiero ver qué es lo que hay ahí adentro, ¿sí? Si el login es la única acción que se puede hacer. Porque yo a través de los años estuve revisando dispositivos y créanme que a veces el login no es lo único que se puede hacer antes del pre-DAO. A veces hay cosas como ocultas, interesantes, que se pueden encontrar. He encontrado backdoors, he encontrado ciertas features ocultas que te permiten tener acceso. Entonces, está bueno mirarlo porque a veces encontramos cosas que no deberían haber, pero están ahí. Y bueno, son algunas cosas que me planteé y está bueno que sepan. Y como les dije, no está limitado a, ustedes pueden tener muchas más ideas, ¿no? Muy bien, entonces, cuando analizo el binario del web server, veo estas tres digamos, cosas que puedo hacer. Sí, un request, un login y un logout. Simple. El request básicamente es para saber si el usuario existe, y no solamente para saber si el usuario existe, sino para empezar el handshake del login, ¿sí? Esta es mi implementación, no es tan difícil, es casi copiar y pegar directamente, mirar el código en JavaScript, como les dije, y copiarlo en Python, no es complicado, así que no hay complejidad en esto. Ellos, cuando tú haces un request con tu usuario, ellos te devuelven algo que le llaman public key, un challenge. Se hace un hash MD5 usando la public key como la key más el password de tu usuario, ¿sí? Y el challenge es el message, es el mensaje, ¿sí? Luego obtienes una private key, como ellos le dicen, repites la operación y obtienes el hash del password que tú le vas a enviar para recién autenticarse. Luego el web server hace la misma operación, compara los dos hashes y si se cumple, para adentro. Ok, entonces, el proceso de logueo se genera cuando se realiza un request al servidor, como les estaba diciendo, ¿sí? Y en la cabecera hay algunas cosas, aparte de las estándares, que pueden ver ahí. Hay un sub action, una cookie que no es la cookie, digamos, que nosotros conocemos, sino era algo más custom. Y tenía otro campo que se llama hnapout, ¿ok? Que se compone, bueno, lo que dice ahí. Que el servidor luego lo ignoraba, no sé por qué lo ponían, pero bueno, igual que la cookie. Pero bueno, porque eso se maneja, o sea, los logins los maneja internamente el web server. Ok, entonces, como pueden ver, hago mi request,
Y justo en la parte de la cabecera, ahí pueden ver la explicación. Al final es un hash, espacio, el tiempo. Como ahí puede ver, HP Now, un espacio y el time out le puse, pero bueno, es el tiempo, ¿sí? Muy bien, entonces, yo comencé a revisar todas las cabeceras y a ver cómo trataba el web server esta información. Y el que están viendo, que es el HNAP out, terminaba en esta función. Aquí, si pueden ver espérate, acá, genial. Ahí pueden ver que los buffers están a 512, o sea, 200 en hexa, y que hay una búsqueda, un strchr de un espacio, que es el espacio que yo les decía, que está acá. Así que lo que hace es, obtiene la dirección del primer string que nosotros le pasamos, que es el hash el espacio y la dirección del tiempo, ¿sí? Esto al final no le importa al web server, no lo usa, pero digamos que hace esta operación. Aquí hay dos vulnerabilidades, ¿sí? Porque lo que yo puedo hacer es... sí, lo que yo puedo hacer aquí es, por ejemplo, agarrar y hacer que la primera input del primer string sea muy chiquita, y luego el otro es muy grande y luego lo resto y me va a tirar como un número súper gigante, ¿no? Bueno, al revés, disculpen. El string, el hash, imaginemos que le pongo 1000 bytes, ¿sí? 1000. Y luego pongo espacio y el siguiente es un solo byte. Entonces es 100 menos 1, 999. Y ese 99 que me ven atrás, que dice v3 menos v2, al final el size es 999. Pero el buffer es de 512. Entonces estoy sobreescribiendo. Ahí tengo un buffer overflow, ¿sí? Y el otro buffer overflow que pueden ver abajo es que obtiene la longitud de v4, que v4 es el tiempo, la string del tiempo, y lo usa como size directamente. Y otra vez, el buffer es de 512, así que si yo le pongo un string de 1000, tengo un buffer overflow del stack. No es simple, o sea, no es tan complicado. Y claro, algunos se pueden preguntar, ¿no? strncpy ¿es una función segura? Sí, en principio es una función segura, pero entonces ¿por qué es vulnerable? Claro, es vulnerable porque te hace una operación aritmética en el size, ¿sí? Y no está bueno hacer eso. Incluso hay que tener cuidado con los signos. Si uno hace este tipo de operaciones y no tiene cuidado con los signos, al final recuerden que esta función, el tercer argumento es unsigned, ¿sí? Así que si mi operación termina en un underflow, o sea, en un valor negativo, al final, como es unsigned, es sin signo, me va a tirar un valor súper gigante. Y ustedes tienen ahí un buffer overflow. Ustedes piensan, ok, es muy simple. ¿Esto pasa, digamos, más común en los sistemas operativos en el kernel? Sí. Hace un tiempo hice un exploit para el kernel de Windows, para un protocolo de SMB, y créanme que ese tipo de operaciones pasa. Claro, esto era en el heap, no era en el stack, pero estas vulnerabilidades pasan. Son simples, pero aún siguen sucediendo, ¿sí? Y este tipo de operaciones, tal vez no están exactas, suelen pasar en los sistemas operativos, y sobre todo cuando comienzan a agregar código nuevo. Muy bien, entonces, tengo un Stack Buffer Overflow. El problema es que en el web server hay como bad chars, ¿sí? Es como que algunos chars que te filtran directamente. No puedes poner... Primero es porque es una string, no puedo poner ceros. ¿Por qué? Porque es el null terminator y no me deja, obviamente, me trunca ahí y no puedo obtener un buffer overflow completo si pongo un cero. Lo siguiente es que las librerías tienen ASLR. Los que no saben qué es ASLR, directamente es una randomización de las librerías cuando se alojan por ejecución en la memoria. Es decir, que si yo ejecuto un servicio, se aloja en el 1000 en hexa. Cuando reinicio, no se va a alojar en 1000 en hexa, se va a alojar en el 1500 o 8000, no lo sé, ¿sí? El binario, el web server no tiene SLR. Eso en realidad, que no tuviera SLR, pudo hacer que yo pueda explotar esta vulnerabilidad, porque como estaba en el stack, estaba muy limitado, no puedo obtener un leak de memoria para obtener información del web server. Y otra cosa que también me ayudó
porque dije, ok, no puedo hacer nada, pero de ahí me di cuenta que el web server se reinicia después de un crash. O sea, es como, hay como un daemon ahí que te vuelve a levantar el web server. Eso está bueno. No es un fork, ¿sí? Es un inicio otra vez. Un fork estaría genial porque el fork lo que hace es que no me cambia la memoria, ¿sí? Sigue siendo la misma. No es un fork, lamentablemente. Si no hubiera sido más fácil. Pero bueno. Entonces, ¿qué es lo que hice? ¿Qué se me ocurrió? Como les dije, probablemente esto no es 100% reliable, pero digamos que es divertido y está bueno encarar de cierta manera qué podemos hacer. Y por lo menos para una competencia como la Pontoon podría haber funcionado porque tenía un buen porcentaje no era 100%, pero tenía un buen porcentaje y digamos que para una demo sintética funcionaba, ¿sí? Lo que hice fue, ok, ¿qué puedo hacer? Voy a generar cientos y cientos de crash, ¿sí? Y entonces obtengo esos crash dumps, los guardo en memoria, ¿sí? Y lo que hago es esto. Como podía reiniciar el ataque, es lo que le estaba diciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque había un gadget, hay una instrucción en el router que me permitía reiniciar el ataque, reiniciar el router. Eso está bueno. Me está adelantando. Eso está bueno. ¿Sabes por qué? Porque, claro, el web server te reinicia, pero hasta un número determinado de veces. Sí, a veces eran 30, a veces eran 40, a veces eran 35, así. Y luego no se volvía a iniciar más el web server, ¿sí? Pero yo encontré una manera de reiniciar el router. O sea, tú haces el exploit, no tocas nada, se reinicia el router y tienes otros 30, 40 intentos más. Y si no funciona, reinicias el router otra vez y tienes 30 o 40 intentos más. Como le dije, para una prueba sintética funciona. Capaz para la vida real no tanto, pero por lo menos estuvo divertido. Y ese es el stack de la función vulnerable, el que habíamos visto hace un momento. Sí, como pueden ver ahí. Lo que está pintado es el return address, es la dirección donde sabe que va a volver la función, cuando te está llamando esta función que procesa ese hash y el tiempo, tiene que volver, obviamente, a su función padre, por así decirlo. ¿Cómo sabe eso? Bueno, porque en el stack se guarda una dirección para que sabe que te dice dónde volver, ¿sí? Entonces, lo que hice fue un buffer overflow, como pueden ver ahí, piso todo, piso todo, piso todo. Y como yo no podía escribir ceros, no podía escribir otros valores, lo que hice fue pisar esos 2 bytes, ¿sí? Porque sabía que como el binario del web server no tiene SLR, es decir, siempre las direcciones son iguales, saltaba directamente a un reinicio, ¿no? Y reiniciaba y podía volver al ataque, ¿no? Y con eso funcionaba. En realidad, no, porque mi reverse era muy inestable, ¿no? Así que lo que hice fue habilitar el telnet que tenía una shell, entre comillas, con pocos comandos. Y si el exploit tenía éxito, porque lo que hacía era ejecutar un IP tables y abría el telnet. El telnet estaba arriba, pero estaba filtrado. Entonces ejecutaba un IP tables y si funcionaba, entonces el puerto 23 estaba abierto y sabía que mi exploit había funcionado. Recuerden que les había dicho al inicio que generaba un grupo inmenso de cientos de crash dumps. Eso lo hice ¿por qué? Porque como les dije, las librerías tenían ASLR y lo que hice directamente fue agarrar todo ese conjunto, ¿sí? Obtener cuáles eran las direcciones que la libc tendía a alocarse, es decir, encontré como un set muy pequeño que se suele alojar en esas direcciones, ¿sí? Entonces, como hice eso, principalmente agarré ese set de direcciones para poder usarlo en mi exploit. Y por eso necesitaba yo hacer un brute force en ese caso, para que en uno de esos brute force matché justamente con la libc, con la dirección de la libc que yo estoy usando, ¿sí? Muy bien, vamos a hacer la demo. Había otras vulnerabilidades, pero bueno, esas no las menciono. Sí, se ve.
Así que ahí ejecuto. Bueno, le doy... Disculpen. Generalmente escribo más rápido, ¿sí? Así que no crean que escribo lento. Bueno, ahí me equivoqué, no le puse el punto, da igual. Ahí se puede ver que estoy justamente en the link. Sí. Y listo, ahí también tienen que aplaudir. Y la diferencia, como le dije, aquí no necesité las credenciales, ¿no? Así que bueno, si no tienen dudas. No, si hay preguntas, pueden hacerlas. Lo hice bastante rápido así la charla. ¿Alguien tiene dudas? Puede levantar la mano. Y si no, si tiene miedo y tal, igual estoy por acá, así que me pueden preguntar. Retomando como tal al inicio de la vulnerabilidad, Sí. que es como tal de hardware, ¿qué mitigación habría para ese tema? ¿O qué vulnerabilidades de pronto detectó más aparte como tal de esa vulnerabilidad? Que es como donde nace todo. No te entendí. ¿Puedes volver a repetir, por favor? La vulnerabilidad inicial es de hardware, ¿cierto? Que usted puede conectar como tal a nivel físico. Sí. Eso no es una vulnerabilidad, digamos que es lo que los chips suelen tener. O sea, para programar un chip necesitas conectarte, ¿sí? Hay varios protocolos, ¿sí? UART, JTAG, Sí. SPI y cuadrado C. Hay muchas bases, ¿sí? No son vulnerabilidades, porque, o sea, el chip es chip, está en blanco. Necesitas tú luego escribirle cosas, programarlo, ¿verdad? Entonces, digamos que los vendors te dan esas fixtures para tú escribir lo que tú quieras, ¿entiendes? Y directamente eso es lo que pasa. Lo que hago es, busco qué tipo de bases tiene, hay que mirar. Por ejemplo, en algunos casos hay que incluso mirar si está el datasheet del chip para ver en qué pines está justamente ese protocolo leyendo, en qué pines está el protocolo para luego conectarnos directamente ahí. En este caso fue muy fácil, pero no es una habilidad, sino es la manera en cómo los vendors les dan la posibilidad a los programadores a poder ponerle código. Igual hay protecciones, sí, se puede. Creo que se llaman como fuses, algo así, no recuerdo bien los nombres. Hay protecciones, digamos, que como que te evitan poder leer o escribir. Buenos días. Buen día. Hazme un favor, yo entendí en estas segundas partes, explotaste o viste una fragilidad con la libc, ¿correcto? Claro, sí, es como que, sí, podría decirse. Sí, o sea, buscas, dices, libc, tal versión, entonces, ¿qué tiene de limitante o qué tiene de frágil? ¿Lo has probado en otras marcas o has intentado con otros, no solo de Lync, sino tal vez todas las marcas chinas que hay, pues, caseras? Sí, a través de los tiempos he hecho cosas con algunos otros vendors, ¿sí? Y sí, o sea, vas a encontrar vulnerabilidades. Hace poquito estuve jugando un poco con uno de los ICP más grandes que da fibra óptica en Argentina, y ahí me conecté de otra manera, no tan fácil como el que vimos, pero también vas a poder encontrar vulnerabilidades, no precisamente como en la libc, porque la libc es como que es una librería donde tú te apoyas, pero digamos que vas a encontrar vulnerabilidades en los routers. Claro, porque es la más usada en la compilación y bueno, acá estamos hablando de que son sistemas que casi son desatendidos, no le ponen mucha... Pues no le ponen mucha cuidado. Mira, cuando lograste entrar decías una shell pues reducida, pero ¿tenías posibilidad de hacer un IP tables, alguna regla, algún NAT o cambiarla el enrutamiento? Se puede, sí. No, con eso ya tenemos el 80%. Podemos claro. hacer un NAT inverso o podemos cambiar en las rutas para poder engañar a alguien. Claro, o sea, el primer enfoque es poder obtener acceso para poder encontrarle vulnerabilidades, ¿no? Y el segundo enfoque es, no tengo acceso o tengo credenciales, pero no tengo acceso físico porque estoy en otra red y tiro el exploit y luego me exploit meto. para el telnet y de ahí ejecutar. De ahí la última parte es, ¿qué me sirve? En este caso, nateo. En realidad no era un exploit o sea, era un exploit de telnet, pero no solamente era telnet, sino era un exploit del buffer overflow que yo terminaba ejecutando código. Sí, al final llamé a un exec v que terminaba ejecutando un IP tables para activar telnet y del telnet conectarme a la máquina y ya tú puedes jugar con el mismo IP tables. Puedes jugar con él y puedes cambiar y haces NAT, mejor dicho, ahí ya tienes, ahí ya tienes un equipo dentro de la red. La cosa es obtener acceso, ¿viste? Eso es lo más complicado. Pero Listo. tal cual. Gracias. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Mi pregunta es, primeramente, ¿cómo calcularías este riesgo de esta vulnerabilidad que encontraste y qué controles aplicarías o cuál sería tu recomendación para cubrir esta vulnerabilidad? Yo lo que hago cuando tengo un router, o sea, ¿qué controles? Es como que más lo hago como yo manual, ¿viste? Lo que hago es hacer esto. Me meto al router, quiero tener acceso, le encuentro vulnerabilidades y una vez que tengo una shell, lo que hago es tratar de parcharlo o tratar de mitigar, por lo menos, para que nadie, por ejemplo, tenga acceso a ese servicio. Solamente yo, ¿me entiendes? Entonces lo que hago es, me compilo un VCBox, pues generalmente tienen VCBox de metidos, que es una herramienta, ¿sí? Para embebidos, que es como que te da muchos comandos como iptables, shells y un montón de cosas. Entonces lo que hago es, hago esto básicamente para mis routers y luego trato de mitigar lo más posible para que nadie tenga acceso a esos servicios más que solamente yo. Esa es la manera. No es que no hay algo como muy general. Lo otro es reportar la vulnerabilidad y esperar a que el vendor lo parche. Eso. Claro, pero igual la duda es más como si el proveedor ya o sea, tú le diste la vulnerabilidad al proveedor y el proveedor te pide tu recomendación de cómo parchar eso. Depende de la vulnerabilidad. En este caso, lo que ellos tenían que hacer es usar otra función. O sea, por ejemplo, en el pre-out, tenían que usar otra función que les diga, ahorita usar otra función, no específicamente, sino otra función, que lo que hace es decirle que el destino solamente tiene 512 bytes, ¿sí? Para que solamente copie 512 bytes y no copies más. Ahí mitigas el buffer overflow. Lo segundo es, o usas eso o usas la misma función, pero no haces operaciones aritméticas ahí. O no usas una variable, sino hardcodeas el número. O sea, si tengo 502 bytes, en vez de poner una variable que depende de la longitud de otro lugar, no tiene sentido. Pongo 512 y 512. Listo. Mitigué la vulnerabilidad. Sí, que sea como una constante. Exactamente, una constante. Así, que no calcule nada, básicamente. Vale. El problema es que, claro, acá es simple, pero créeme que en algunos protocolos, sobre todo de red, no es tan simple. En los protocolos de red, recuerden que, para no irme mucho de tema, se usa ASN1, que lo que hace es recordemos que los protocolos pueden variar su tamaño. Tú les puedes enviar una data de ese tamaño y luego en otro momento es otra data. Entonces necesita esa maleabilidad de poder obtener el tamaño de las datas, ¿sí? Entonces, en este caso es simple, pero digamos que cuando tú no sabes cuánto de tamaño de data se te va a enviar, ¿sí? Ahí es donde es lo más complejo. Este es simple, pero cuando uno está hablando de otras cosas más complicadas, ahí es diferente. Ok, muchas gracias.